Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Qué bueno que estén aquí junto con a nosotros. La hermana Karina les saluda, junto con el hermanito Ángel. Vamos a iniciar un nuevo programa. ¿Vas a parar? Gloria a Dios, mis queridos hermanos, qué bueno que estén aquí junto con nosotros en su programa de Fe Católica. Les saluda Karina Bedón y junto con el hermano Ángel Caicedo damos inicio a este programa. Ante todo, pues vamos a iniciar con una oración para poder entrar en presencia de Dios, que este tema nos ayude también a llegar a sus corazones y poder un poco más discernir la palabra de Dios. Muchas gracias, Karina. Hola, mis queridos hermanos. Nos vamos entonces a poner en presencia del Señor. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos acompañe, nos guíe, nos ilumine en el programa de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos correctamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, mi querida Karina, entonces empezamos nuestro programa, ¿verdad? Vamos a ver sobre indiferentismo religioso, es decir, la indiferencia ante la religión. Bien, vamos, Karina. Muy bien, entonces vamos a conocer un poco sobre este término, ¿no? El indiferentismo, ¿no? ¿A qué se le dice realmente esto, no? Se le dice realmente cuando las personas, por lo general, le dice que todo lo que comprende a acercarse a Dios, digamos, a cualquier tipo de religión o secta que tú quieras, para ellos es lo mismo. Es decir, todas las religiones son para las personas lo mismo, ¿ya? Porque al fin y al cabo, ellos lo ven de esa manera que al fin y al cabo, ¿a dónde le dirige ese camino? Es acercarse a Dios, pues no. Pero, ¿por qué? Porque realmente es un solo Dios, porque todos vamos por ese camino. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Realmente, recordemos que no todos podemos, o de momento, somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios inmediatamente. ¿Por qué? Porque ¿qué hay detrás de toda esta situación? Porque recuerde, para poder ser hijo de Dios, es algo realmente que nosotros debemos de ser primero cristianos, ¿no? Y debemos nosotros acercarnos primero a nuestros actos de bautismo, de la confirmación, de la comunión, para poder ser parte de este círculo hermoso que es ser aceptados dentro de ser hijo de Dios, ¿no? Entonces veamos aquí realmente qué es lo que se dice, qué es lo que se piensa y qué es lo que dice justo en una cita en el Evangelio de Juan. Escuchemos esta cita. Dice, la palabra era luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todo lo que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué significa realmente? Que al partir de la fe y el bautismo, nosotros nacemos a una vida de ser hijos de Dios. Esta oportunidad, mi querido hermano, de ser realmente lo que hizo Cristo, realmente al fundar la iglesia, la cual le dio a nuestra iglesia ciertos poderes especiales
¿Para qué? Para que los hombres pudieran encontrar en ella pues la oportunidad, la plenitud de la sabiduría y también los medios que se necesita para una salvación. Ahora tú puedes venir y preguntar, ¿de qué manera? ¿Por qué? ¿Qué piensan realmente las otras religiones? Vamos a ir un poquito por ese lado. Por decir, los judíos, ellos no aceptan que somos hijos de Dios, ni que Jesús es el Hijo realmente de Dios, el Padre. Vamos a ver otra religión, los musulmanes. Lo consideran, en cambio, ellos como una blasfemia, viene a ser hacia nosotros, porque queremos nosotros ser hijos de Dios, pero para ellos, nosotros deberíamos ser simplemente unos siervos. Entonces ellos aplicarían una ley muy fuerte por desobediencia, ¿no? Porque somos, como que para ellos somos considerados blasfemos. Los hinduistas, en cambio, ellos se preguntarían, ¿existe un solo Dios? Recuerden que en esta creencia de ellos creen en cambio en varios dioses, en varias opiniones, ¿no? En cambio, por los budistas también se preguntarían, ¿existe Dios? Porque en cambio ellos no creen en Dios, realmente. Bueno, pues dentro de esta lista por decirles, religiones, creencias, bueno, ellos nos damos cuenta que Dios no es visto de la misma manera, ¿ya? Y que tienen un concepto muy distinto y para otros simplemente no existe, ¿ya? Entonces, con esto nos podemos preguntar, ¿todas las religiones son buenas? Eso es lo que vamos pues junto con Angelito, a seguir este nuevo subtema que vamos a analizar. ¿Qué opinas, Angelito? ¿Con el micrófono? ¿Será que todas las religiones son buenas? Bien, esa es un tema de conversación hoy en día, ¿no? Porque tú sabes, hoy en día con esto de la modernidad, los millennials y todo eso, que realmente están integrados a este problema del indiferentismo religioso, es algo que vale la pena analizarlo, ¿no? Y se ha convertido ya en una expresión muy popular que se oye muy seguido, ¿no? De decir, da lo mismo, sí, igual lo que importa es que igual todos siguen a Dios o todos buscan a Dios, entonces es más o menos lo mismo, ¿no? Pero realmente ellos lo que están diciendo es que no importa la religión a la que tú perteneces, mientras creas en Dios, está bien, ¿no? Porque a la larga, es lo que dicen estos, que tienen una completa indiferencia religiosa, pues dicen, no, si no hay problema, si todos a la larga, si enseñan lo mismo, si todos hablan de Dios, entonces todas son buenas. ¿Para qué complicarme, no? Entonces me acomodo a la que mejor me va, a la que me siento más cómodo, y etcétera, ¿no? Entonces, esto realmente se constituye en el primer paso para debilitar la fe del católico. Es dejarse influenciar, dejarse llevar por estas tendencias modernas, que en realidad no son tan modernas, en realidad vienen ya, te digo, arrancan básicamente después de Martín Lutero, ¿no? Para ver cuánta desgracia trajo Martín Lutero a la iglesia con sus ideas separatistas, ¿no? Con sus ideas cismáticas, y ya sabemos todas las consecuencias, ¿no? Entonces, lo que ocurre es entonces que cuando alguien, por ese motivo, decide dejar la religión, en este caso la religión católica, pues ya el hecho de dar un paso a un costado ya lo hace pensar diferente, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar que alguien que fue católico, que en realidad yo diría nunca lo fue, ¿no? Ahora es protestante de lo que sea, dice, no, es que yo me convertí y ahora ya soy santo, ya creo en Dios,
y antes que era católico, yo era borracho, yo era mujeriego y caramba, ¿no? Y todo es porque supuestamente cambió de religión, o como dicen ellos, se convirtió, ¿no? Entonces, Eso es mucho. entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para él, ¿no? Ya que obviamente se acaba de cambiar, entonces todo lo nuevo, todo lo bueno está en ese grupo nuevo. Ahí está, porque a la larga es parte de novelería también, ¿no? Entonces, ¿y qué resulta? En el rato que ya te sientes aparentemente cómodo de estar en cualquier grupo protestante o donde tú quieras, ya, ¿qué es lo que ocurre? Viene una especie de radicalismo y todo lo demás que no pertenece a su grupo está equivocado, ¿no? Entonces, pero hay una trampa en esto, si se quiere, por los proselitistas protestantes, ¿no? Porque es una manera de convencer y de lavar el cerebro, si se quiere, a los católicos para justamente llevar agua para su molino, ¿no? Pero realmente existe una gran diferencia entre la Iglesia Católica y los demás grupos, por decirlo así, ¿no? Las demás sectas. Por ejemplo, en la Iglesia Católica se sostiene el valor de la Biblia y de la tradición como medios realmente para descubrir la revelación. Los demás grupos generalmente dicen, no, que la Biblia basta. Entonces, ahí viene el principio de la confusión. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, como la Biblia basta, cada cual simplemente va a leer la Biblia y va a interpretarla a su manera o a su conveniencia, que es lo peor de todo, ¿no? Porque esta interpretación, esto que yo creo, se ajusta a lo que yo quiero para mi vida, y yo porque así es como yo quiero ver la religión, ¿no? Entonces, ya esa es otra forma, otro medio en el cual se empieza a relativizar la religión, ¿no? Cuando, bueno, ya todo va bien y yo me acomodo en un sitio y ahora todo está mal. Entonces, el que está en un grupo dice que todo está mal, pero el que está en el otro grupo dice que todos ustedes están mal. Entonces, si todos estamos mal, este es un mundo de caos, ¿no? Pero justamente, ¿quién es el que está mal? Es aquel que se aparta de la verdad. Y la verdad viene de Cristo y es transmitida a través de la iglesia, ¿no? A través de la iglesia católica. Quien se aparta de la iglesia se aparta de la verdad. Se aparta de Cristo, al fin y al cabo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Otra gran diferencia es, por ejemplo, que los católicos creemos, porque así es, en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, nuestros hermanos protestantes, ¿verdad? Sobre todo los testigos de Jehová, para ellos Cristo no es Dios, ¿no? Y mucho menos creen en la Santísima Trinidad. Entonces, no podemos decir que todo es igual. ¿Sí o no, Karina? No todo es igual. Porque las diferencias, de paso, las diferencias son fundamentales, ¿no? Son profundamente dogmáticas. No sería lo mismo si yo diga, bueno, es que tal vez acá yo pienso que esta falta no es tan grave, pero ya hablar de Dios, de la Santísima Trinidad, si en eso no nos ponemos de acuerdo, definitivamente que discrepamos en todo, y estamos mal en todo, ¿no? Entonces, otra cosa, ¿no? Por ejemplo, para los católicos, el matrimonio es inseparable, ¿verdad? Porque así consta en las Sagradas Escrituras. En cambio, otros grupos pues dicen que no, hasta el punto que dicen, ya no, tú te casaste por la iglesia cuadrangular, pero si te vienes acá, vienes para la iglesia redonda y aquí sí te podemos casar. Y tu matrimonio es válido. Entonces, si ves, es una cuestión de conveniencia, ¿no? Y eso mismo sucede, perdón Angelito, y eso mismo sucede ahorita que hablas de que te cambias de una iglesia, me imagino que te casas, ¿no? ¿Verdad? Lo que acabas de decir, que te casas en una iglesia y después te vas a otra iglesia y después te quieres casar. Bueno, en cuestión del bautismo también pasa, que eres católico, te bautizaron de criatura, de niño y después te convertiste en otra religión y después en otra religión quieren bautizarte otra vez.
Eso también me parece que está muy mal, Claro, que no tiene validez. No sé. así es. Entonces, consecuencia de toda esa confusión, ¿no? Y quien está confundido termina generalmente radicalizándose y asumiendo que su posición, su grupo, su práctica le da el derecho de la verdad absoluta y todos los demás están equivocados. Por ejemplo, hay un cuentito bien bonito, ¿no? Por ejemplo, el maestro que va a dar la clase a sus alumnos y va con una camisa blanca, ¿no? Y de repente dice, a ver muchachos, ustedes, en base a sus derechos, porque sí, ahora todo es por derecho, ¿no? Cada cual tiene derecho a opinar lo que quiera, cada cual tiene derecho a hacer lo que quiera, y cada cual tiene derecho. Entonces, aquí todos tienen derechos, cuando el derecho debería ser universal y único y universal, ¿no? El derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión, ¿verdad? El derecho a la práctica religiosa, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero no, ahora se la matiza de tantas formas que simplemente son los derechos individuales. Yo mañana digo que ya, pues yo tengo libertad de creencia, yo pues pienso que hay marcianos aquí en la luna y tengo derecho y esa es mi verdad. Y hasta por la ley hoy en día te obligan a respetarlo. O sea, no puedes llevar la contraria. ¿No? O sea, cualquier loquito que sale con cualquier cosa, asumiendo o como apelando a sus derechos, se convierte en verdad. Y en verdad, y lo que en vez de practicar lo que ellos dicen, la libertad, ¿verdad? Realmente es una forma de esclavismo, porque ellos son radicales y pretenden que todos piensen igual. Sabemos lo que está sucediendo hoy en día con la ideología de género, Karina. Ahí está clarísimo, ¿verdad? El que no piensa igual como ellos, como los LGBTI, LGBTI. LGBT. todo lo que el abecedario que le quieras poner. ¿Ya? En el rato que ellos dicen que ellos son los dueños de la verdad y que todos están equivocados, si tú piensas diferente, te persiguen, te acribillan y te fregaste, ¿no? O sea, te acusan y te pueden meter un juicio y te puedes ir preso, ¿no? Así es. Y a lo mejor nos vayan a censurar en YouTube también por decir estas cosas. Ojalá no lo hagan, ¿no? Tenemos derecho a la libre expresión, ¿no? Y en todo caso, bien. Pero regresando a nuestro tema, ¿no? Del indiferentismo religioso, pero es que no es un tema exclusivamente de religión, sino esto realmente tiene un fondo filosófico, porque es una creencia de los seres humanos de ver la verdad cada cual a su modo. ¿En base a qué? En base a qué? A sus derechos, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿cuál es la visión? ¿No? Ellos piensan, hablando de los relativistas, ¿no? Ellos piensan que lo fundamental, la vida, la existencia, Dios, ¿no? Nuestro propósito en la vida, todas estas cosas fundamentales no tienen explicación real, práctica, ¿no? Entonces, al no tener esas explicaciones tan claras, tan sencillas para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué complicarnos la vida? Podemos llegar a la verdad por cualquier camino, por aquí o por allá. Y ahí es donde empiezan las confusiones, ¿no? Y ahí es, y para ellos el hecho es de que cualquier camino, cualquier día te lleva a la verdad. ¿Y la verdad cuál es la verdad? Ahí está el problema. La verdad no es otra cosa que su percepción, ¿verdad? Que su percepción sobre una situación real, sobre la realidad. O sea, que no es la realidad misma, sino su percepción personal. Y eso es la verdad para él. Y la verdad para el uno, y para el otro, y para el otro. O sea, cada cual tiene su verdad, ¿no? Entonces, eso mismo es lo que está afectando a la religión, ese mismo fenómeno, que como digo, tiene una base filosófica,
que ya, como digo, viene desde los tiempos de Martín Lutero, desde los años 1600 y pico para acá, ¿no? Y que fue cambiando, fue evolucionando con los mismos sistemas de gobierno, ¿no? En aquella época no había tanta diferencia en religiones, ni tanta variedad de religiones, porque la mayoría de los países eran monárquicos, ¿verdad? Y cuando el rey tenía una religión, el pueblo tenía la misma religión. Entonces, cuando vino la Revolución Francesa, el primer país en derrocar la monarquía fue Francia. Y con ello prácticamente se termina eliminando a la religión, se la deja a un lado, porque a partir de entonces ya los pueblos se pueden autogobernar, entonces Dios ya no es necesario. Por ahí es donde viene, tal vez donde se inicia el tema del relativismo, ¿no? Y bueno, ya vamos a conversar más adelante algo que me parece muy interesante, como es el hecho de que es bueno conocer para entender mejor aquí algo del agnosticismo, ¿no? Y algo de la indiferencia religiosa propiamente dicho, ¿no? A ver qué relación entre sí tiene y es lo mismo, no es lo mismo, sería interesante verlo antes de que termine el programa. Pero bien, yo creo que podemos irnos al corte, nos podemos ir al corte musical y regresamos enseguida, pues Karina, para que nos cuentes qué es lo que vale frente a Dios realmente, ¿no? Si es algo que debemos considerar, es la posición de cada cual, no lo sé. Tú nos vas a explicar eso al regreso, ¿ok? Regresamos entonces, mis queridos hermanos, en un momento. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy te ofrezco toda mi vida. Gracias, Madre, por tu presencia. Gracias por decir sí al llamado de Dios. Quiero caminar contigo, María, Madre del dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy te ofrezco toda mi vida. Excelente, hermana Claudia, muchas gracias por esas canciones que nos ofrece. Pero bien, regresamos entonces con Karina para que nos cuente lo que sigue. Adelante, Karina. Bueno, vamos a ver qué es lo que cuenta para Dios, lo que vale frente a Dios
pues muchos diríamos que es la sinceridad. Bueno, hay que ser sincero y es que a Dios no se le miente, ¿no? A Dios eso no se le miente. Entonces, según esta opinión, no tiene realmente una importancia la creencia que uno tenga o la iglesia a la que uno pertenezca, ¿no? Lo que vale, según la opinión de muchas personas, lo que vale es la fe que uno tenga en la bondad de tal o cual creencia o agrupación o con algún grupo religioso. En el fondo no importa saber si una creencia o religión venga o no de Dios. Prestes atención, ¿no? Que una creencia o religión venga o no de Dios. Lo importante es aceptar con sinceridad, pensando que se trata simplemente de algo bueno, ¿no? Entonces, como yo soy bueno, yo aquí lo que importa es cómo yo me presente, cómo es. Bien, pues bien, esta manera de pensar realmente no es correcta. En realidad, Dios nos ha dado la inteligencia. ¿Para qué? ¿Para qué, mi querido hermano? Para investigar y también con esa investigación descubrir la verdad. Y pues bueno, eso es para tocar hasta ahí ese punto y es verdad, es como cuando te mandan al colegio, te mandan a hacer una tarea y el estudiante le mandan el título y el estudiante tiene que investigar y leer algunas páginas para poder sintetizar esa teoría y colocar un pedacito aquí y armar el texto con toda la información que encierra algún tema histórico que ya está asentado y está dicho. Entonces realmente, así mismo nos invita a Dios que nosotros no seamos unas personas, por decir, tan creyentes en todo lo que uno solamente escucha, ¿no? O simplemente con alguien que te dice que lo importante es ser sincero con Dios y se acabó. O peor, como le indicaban antes, que dice aquí, no importa saber si una creencia, no importa saber si una creencia o religión venga o no de Dios, imagínate. ¿Cómo que no venga de Dios? Entonces, eso estamos haciendo muy mal, esa manera de pensar. Toda nuestra vida, desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de la madre hasta, bueno, desde que nacemos, todo ha sido mano de Dios y Dios nos está guiando siempre por un camino y nosotros debemos de ir conociéndolo y preparándolo, ¿no? ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Ahí están los grupos, ¿sí o no? Ahí están los grupos religiosos de tu comunidad. Algunos hay, tú tendrás que ver cuál es el que te llama, el Espíritu Santo es el que te dice dónde te lleva y formas y ahí vas a aprender y vas a palpar físicamente con la Biblia a tu mano, no solamente leyéndola e interpretándola a tu manera, sino con personas conocedoras del tema. Entonces, voy a dar un ejemplo en cuestión del tema de lo que estamos aclarando, del tema de la sinceridad, ¿no? Mire usted, imagínese que un señor estaba enfermo, ¿ve? Entonces él no sabe cuál es la medicina que le recetó el doctor. Entonces él le causaba un poco de molestia, ¿no? Para no molestar a nadie, no estarle preguntándole a sus hijos o de no llamar a la doctora. Entonces viene y toma un frasco cualquiera de los 5 que habían en la mesa, coge cualquiera y dice, no sé si esta es la medicina que me recetó el doctor. De todos modos, me la voy a tomar con la seguridad de que me va a aliviar. ¿Qué le va a provocar al Señor? Le va a provocar malestar, pues, ¿no? Inmediatamente el cuerpo le va a rechazar porque se está tomando un medicamento que no es. Entonces, por simplemente con la seguridad de que me va a aliviar, tampoco no es pensar que eso va a ocurrir así. Entonces, veamos aquí que pues seguramente muchos dirán que aquel hombre o que aquel enfermo se portó realmente mal.
En efecto, pues no basta la sinceridad para aliviarse. Por eso me voy a aliviar. No. Se tiene que buscar la medicina apropiada. ¿Sí? Lo mismo pasa, recuerde, lo mismo pasa con la religión. No basta decir, soy sincero. Es necesario investigar, buscar, empaparse. A veces puede haber alguien que te enseñe mal, pero tú eres inteligente. Entonces tú no vas a escuchar ese concepto que quizás tú lo veas y lo escuches que está como que erróneo. No, me voy a buscar otra información de alguien que sí consideras que lo está diciéndolo correctamente. Entonces ahí vas a tener la respuesta correcta, ¿no? Entonces, como le decía, cada persona debe de investigar según su capacidad, bien, para que no se pueda equivocar completamente, ¿no? Ahora, claro que si uno investigó, ojo, claro que si uno investigó según su capacidad y se quedó con dudas, porque es normal, es muy normal, todos nos podemos quedar con dudas, y se equivocó completamente, esto puede ser sin duda a causa de su falta de preparación o un sinfín también de prejuicios. Ya no es considerable, ya no es condenable si se adhiere a la religión que sinceramente considera más cercana a la verdad. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, puede ocurrir en alguna ocasión por una persona de repente de campo, una persona que no tiene cerca a alguien que les asesore, pero a veces puede cometer esto por falta de conocimiento, ¿no? Falta de personas que la ayuden, ¿no? Entonces, en ese caso, no. Ok, vamos a ver ahora, Angelito. ¿Basta la Biblia para salvarse? ¿Tú consideras eso? ¿Nos faltará o no nos falta? Definitivamente que no. Pero déjame agregar algo más respecto a lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una persona que, bueno, que no haya estado cercano a ninguna religión, pero se puede investigar y busca, ¿no? Y finalmente termina en una secta, en una religión, pero efectivamente lo que acabas de decir es tan correcto, ¿no? Porque ya no es tan condenable el no estar en la verdad plena, ¿no? Que viene de Jesucristo y por tanto la Iglesia Católica. Pero, en cambio, ¿qué tiene a su favor esta persona? Que sea como sea, él busca la verdad, busca a Dios, ¿no? De repente terminó buscando en el lugar equivocado o alguien lo agarró en el camino mientras andaba buscando y lo preparó bonito y se lo llevó para otro lado, ¿no? Pero bueno, eso dejémoslo para otro análisis. Lo principal es de que esta persona, como tú dijiste, buscó, sintió la necesidad y salió de ese, en cierto modo, salió un poco de ese relativismo, donde cualquier cosa se convierte en verdad. Porque no, esta persona investigó, ¿no? Entonces, yo pienso, hermanos, que eso es una lección para todos, ¿no? Si antes de realmente tomar la decisión de cambiarme de la religión católica a una secta, pues valdría la pena que investigues bien antes de cambiarte, ¿no? Y que te asesores bien, que preguntes bien, ¿no? No te dejes llevar por la corriente o no te dejes llevar de manera corriente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y bien, siguiendo con el tema, antes de entrar al tema este de la Biblia que me decías, ¿no? Que si la Biblia es importante para salvarse, déjame agregar algo más que me pareció bonito que encontré por ahí en unos apuntes, ¿no? Sobre el tema del relativismo, que si, ya cuando lo analizamos con estos ejemplos, podríamos pensar hasta que es un poco necio y tonto el caer e insistir en ese tipo de relativismo bobo, diría yo, ¿no?
Hay una anécdota muy bonita, ¿no? La de una anécdota budista, ¿no? A la cual hace relación el Papa Benedicto XVI, porque él escribió algo sobre el relativismo. Bueno, no algo, fue un tema bastante extenso y muy, muy interesante que yo lo estuve leyendo también, ¿no? Y él menciona esta anécdota, habla de un rey del norte de la India, que un buen día reunió a un buen grupo de ciegos, personas que no podían ver lo que pasaba a su alrededor, no podían conocer la verdad más que aquella que se la contaba, ¿no? Pero los llamó pues este rey a estas personas ciegas, ¿y qué es lo que hizo? ¿No? Tomó un elefante, ¿no? Muy popular en la India, y lo acercó a los ciegos y cogió a los ciegos uno por uno y les hizo tocar la cabeza del elefante, ¿no? Obviamente como ciegos ellos nunca habían visto el elefante, ¿no? Pero entonces, sin decirles qué animal era o qué cosa era, les hizo que cada uno fuera tocando la cabeza del elefante. Entonces, ven tú, toca, ven tú, ahora toca. Y bien, fue interesante lo que sucedió, ¿no? Mientras tocaban al elefante, ¿no? Y él les hacía tocar, a uno les hacía tocar la trompa, o las orejas, o las patas, o los pelos al final del rabito del elefante, ¿no? Y bien, ocurre que el rey, después que hizo el ejercicio de que cada uno fuera tocando el elefante, ya sea la cabeza o las colas y todo, es interesante que él les pregunta, ¿no? ¿Qué es un elefante? Que definan qué es un elefante a partir de su experiencia, ¿no? De no ver, pero con el tacto. Y resulta que los ciegos empezaron a discutir entre ellos, ¿no? Y porque obviamente no vieron, pero en base a lo que tocaron, el uno tocó la oreja, el otro tocó la trompa, y cada uno obviamente tuvo una experiencia sensorial diferente, ¿no? Una experiencia de sus sentidos diferente. Y al exponer cada uno su definición de lo que era un elefante, obviamente iba a ser diferente la una de la otra. ¿Y qué es lo que pasó? Que estos ciegos se empezaron a radicalizar. Porque obviamente el que sintió la oreja dijo, no, un elefante es una cosa chata, ancha, grandota, que se mueve así. Era la oreja, ¿no? No, eso no es un elefante, decía el otro. El otro decía, no, el elefante es una cosa así como un tubo largo de una piel gruesa, con un poco de pelo. Él tocó la nariz del elefante, ¿no? Y así cada uno hizo una experiencia diferente. Entonces, pero el tema se radicalizó porque, ¿por qué razón? Porque cada uno se sintió el dueño de la verdad. ¿Sí o no? Porque el uno tocó la oreja y dijo, no, pues el elefante es esto. El otro tocó la trompa, no, el elefante es una cosa así. Y cada uno se sintió dueño de la verdad y la empezó a defender a capa y espada, hasta que se empezaron a caer a golpes. Se radicalizó y se armó el hecatombe, se cayeron a puñetazos. Y bueno, y el rey muerto de la risa, porque a la larga eso era lo que quería el rey. Que en el relajo de la confusión se arme el bate-noya y el rey divirtiéndose. Entonces yo pienso que aquí es lo mismo que pasa con el demonio. El demonio lo guía a cada uno a que haga una experiencia diferente y les da, en base a la libertad que nos da Dios mismo, a que cada cual piense, tiene libertad de pensamiento, piensa y define como le da la gana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada cual tiene un concepto diferente de la verdad. Pero ¿qué pasó? Que todos se terminaron apartando de la verdad. Y bien, ahora sí, para continuar con el tema de ¿basta la Biblia para salvarse? Pues bien, esa es otra trampa de nuestros hermanos protestantes, porque según estas personas, basta la Biblia para ahí encontrar
todo lo necesario para salvarse, ¿no? Y que teniendo la Biblia, uno tiene todo para salvarse, no necesita nada más. Entonces, el resto, el concepto de la iglesia ya queda sobrando. Ya no hace falta el concepto de iglesia. Porque ya, yo tengo la Biblia, no me hace falta nada más, tengo todo, ¿no? Entonces, es interesante analizar este problema para entenderlo, ¿no? Y hay varios puntos que podemos analizar, ¿no? Pero, ¿qué te parece, Karina? Si antes de empezar a analizar estos puntos, hacemos un brevísimo corte, ¿verdad? La invitamos Sí, a la sí. hermana Claudia y regresamos en un momento. Que María tuvo más hijos, lo dicen los protestantes. Con esta y otras mentiras ganan a los ignorantes, no entienden las escrituras y se dicen estudiantes. No quieren o no lo entienden los hermanos separados. Que hermano tienen la Biblia distintos significados, tío, sobrino y hermano, amigo y hasta paisano. Así es, María es nuestra madre y es madre de Jesús. Por eso, al no tener más hijos, la entregó a Juan. Cada uno representa a San Juan, por eso tenemos que cuidarla. En la Biblia se mencionan los parientes que tenía. Si fueran hermanos carnales, seguro que lo diría. Dice hermanos de Jesús, pero no hijos de María. La Biblia es muy clara. Capítulo 19 del Evangelio de Juan. 25 al 27 estos versos aclararán que por no tener más hijos Jesús se la encarga a Juan. Excelente. Gracias, mi querida hermana Claudia. Entonces, seguimos con el tema. Muy, muy interesante, ¿no? Como les decía, vamos a ver entonces unos puntos básicos, ¿verdad? Para entender mejor esto del relativismo, ¿verdad? Perdón que mi celular haya sonado. Bien, ¿cuáles son estos puntos que hay que entender, ¿no? Para conocer mejor esta problemática? Bien, Cristo, todos sabemos, fundó una sola iglesia, ¿no? Y asegurándole, bajo su promesa, de que permanecería hasta el fin del mundo. Y esta iglesia está demostrado históricamente, documentalmente, que esta única iglesia es la Iglesia Católica. Basta recordar que tenemos, pues, desde Pedro hasta el día de hoy, la línea directa de todos los papas. Eso es, creo que es una documentación y un dato histórico más que contundente, ¿verdad? Bien, como segundo punto encontramos, ¿qué es lo que le dijo Cristo a los apóstoles? Vayan, prediquen,
Nunca les dijo, vayan, escriban. No, le dijo, vayan, prediquen el evangelio, prediquen el mensaje que yo les doy, ¿verdad? Y fíjense que ni siquiera Jesucristo escribió nada. ¿Qué hizo Jesucristo? Pasó haciendo obras y pasó predicando. Y a los discípulos él les dijo igual, vayan, sanen los enfermos, echen demonios, todo, y anuncien la buena nueva, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Ese es el trabajo, mis queridos hermanos. No hay más, ¿no? Y ese fue el mandato de Jesús, ¿no? Pero bien, sigamos con este tema. Tercer punto. La Iglesia Católica, ¿verdad?, ha sobrevivido más de 2000 años. Pero vamos a referirnos a los primeros años, ¿verdad? Hasta el año 100 y un poquito más. Antes del año 100, después de Cristo, obviamente, ¿qué se había escrito del Nuevo Testamento? Nada, el Nuevo Testamento no existía. ¿No? Y tampoco existían las cartas de San Pablo, ¿verdad? ¿No? Tal vez alguna carta por ahí se escribió un poquito antes, pero igual. Estamos hablando que durante los primeros años de la Iglesia no tuvo más escrituras que la del Antiguo Testamento, ¿verdad? No había más escrituras. El Nuevo Testamento no había. ¿Okay? Eso fue escrito después, a partir de los años 80 y 100, etcétera, ¿no? Que se escribió. Bien, y en fin, como cuarto punto, en base a lo que acabo de decir, el Nuevo Testamento se termina de escribir, ¿verdad?, aproximadamente, como les decía hace un momento, alrededor del año 100 después de Cristo. Y fue realmente el fruto más bonito y que hasta ahora nos ha heredado la Iglesia, ¿no? Porque fue fruto de la actividad misionera de los apóstoles. Porque ¿qué es lo que hace estos escritos? Fue lo que hicieron quienes lo escribieron, ¿no? Fue basarse en la experiencia de los apóstoles, o sea, basarse en la tradición. Y de ahí es que ellos hacen sus investigaciones, toman sus apuntes y van escribiendo y escribiendo hasta darle forma, ¿verdad? Entonces, los primeros años no había Nuevo Testamento. Y fue a partir de el concilio de Hipona, el concilio de Cartago, etcétera, en que la Iglesia definió, empezando por el año 382 en el Sínodo Romano, que la Iglesia declaró cuáles eran los libros inspirados y cuáles no. Todos estos libros que fueron escritos en esa época, antes del año 100, y que después, bueno, fueron reconocidos a partir del concilio romano primero, el concilio de Hipona, y hasta el año 397 en el concilio de Cartago, ¿verdad? Adicionalmente a esto, ya regresando a hablar ahora del Antiguo Testamento, la Iglesia recogió la edición que se hizo fuera de Palestina, tomando la traducción al griego, ¿verdad? Que esa fue la versión de los 70, ¿verdad? Y de esa edición hecha en Palestina, en hebreo, se añadieron 7 libros escritos originalmente, ¿verdad? Escritos fuera de Palestina y que fueron escritos en griego, ¿no? Y de pronto algo tiene que ver el hecho de que sean en griego para que no sean tomados en cuenta por los protestantes, ¿no? En todo caso, esa fue la edición que usaron los apóstoles, ¿verdad?, al predicar fuera de Palestina. Los libros que les acabo de indicar, ¿no? Lo que se escribió la Iglesia fuera de Palestina, tomado de la traducción griega, y que fue la que prepararon, investigaron y escogieron aquella versión de los 70 que llamamos, ¿verdad? Bien. Y mis queridos hermanos, si se perdiera la Biblia,
¿qué pasaría con la Iglesia Católica? Pues nada, la Iglesia Católica seguiría poseyendo la verdad plena de Cristo. Y hasta la fecha lo ha transmitido fielmente hasta el día de hoy, ¿no? Y yo creo que ese es el mayor testimonio, que la Iglesia sigue igual, ¿no? A pesar de que al comienzo actuó sin Biblia, ya después vino la Biblia, pero todo esto va es con la tradición, ¿verdad? Y ahora que hablo de esto, ¿no? De que la Iglesia ha sobrevivido tantos años, fíjate, Karina, que en días anteriores estaba revisando algunas cosas y encontré una entrevista que le hicieron al doctor Fernando Casanova. Me pareció tan bonita, ¿no? Quienes ya conocen a Fernando Casanova, él fue un protestante, pero era realmente un erudito en materia de Biblia y era doctor en teología, ¿no? Pero bueno, su conversión empezó cuando él empezó a tener ciertas dudas. No, pero primero él simplemente quiso estudiar en un seminario católico para poder conocer mejor la doctrina católica y combatirla mejor. Imagínate, esa fue la intención de él. Pero cuando se mete a estudiar, empieza a descubrir la verdad y ahí le entraron dudas. Y finalmente termina su conversión después de muchas situaciones difíciles que pasó. Pero hay una anécdota bien bonita que él contaba, que él decía, bueno, él ya sintió la necesidad y ya se convenció de que tenía que convertirse al catolicismo. Pero no sabiendo qué hacer, va donde un obispo y se sienta a conversar con el obispo, le cuenta toda su historia y fíjate que le pregunta al obispo, pero señor obispo, yo quiero ya ser católico, quiero convertirme al catolicismo. ¿Y sabe qué le dijo este obispo? Le dijo, pero no, hermano, dice, tranquilo, tú ahí donde estás bien y puedes hacer mucho bien a las almas. Quédate ahí como estás. Y Fernando Casanova le cayó como un balde de agua fría porque esperaba otra respuesta, de acogerlo, de recibirlo, de orientarlo. Y él lo mira fijamente y le dice, gracias, padre, definitivamente voy a convertirme al catolicismo. El obispo se lo queda viendo, pero ¿y cómo así? Le dice, porque sacerdotes como usted, con esa enseñanza, me hacen caer en cuenta de que a pesar de que existen sacerdotes como usted, que tiendan la confusión, la Iglesia ha durado más de 2000 años. Y si a pesar de esas confusiones la Iglesia ha durado más de 2000 años, entonces esta es la Iglesia verdadera. Me pareció una buena lección. La anécdota, ¿no? Entonces, bien, mis queridos hermanos, los protestantes van a seguir existiendo y va a haber mucha más gente creando confusión y desviándose en los conceptos, porque ahora como cada cual es dueño de la verdad, concibe la verdad a su manera, ¿no? Y resulta que nosotros católicos estamos en medio de este mundo de confusión y somos el único rayo de luz, de esperanza, ya para el mundo. Entonces, tenemos que mantenernos firmes en la fe y no desmayar. Porque en medio de tanta confusión, mi querido hermano, tú eres la luz que probablemente necesita este mundo. Y bien, veamos otro punto, ¿no? Ya me alargué mucho en este tema de la Biblia, pero sigamos. En todo caso, la Iglesia Católica es realmente la madre de la Biblia, en cierta forma, porque ¿quién insistió primero? ¿La Biblia o la Iglesia? La Iglesia, pues la Iglesia. La Iglesia, ¿verdad? Entonces, no es como otros se pusieran a discutir quién es primero, el huevo o la gallina, se terminan dando vueltas y no saben quién fue primero, ¿no? Y está clarísimo. Primero fue la Iglesia y después, porque del seno de la Iglesia, y la Biblia, no, la Biblia sale del seno de la Iglesia, y la Biblia es el resultado de la tradición. Entonces, está clarísimo entonces, ahora sí concluimos, de que
la verdadera enseñanza está, ok, digamos, en la Biblia, pero basada en la tradición. O sea, tenemos Biblia y tradición. Los hermanos separados, al no tener tradición, pues yo pienso que carecen de lo principal, de lo más importante, ¿no? Y bien, yo diría para concluir... ¿Puedo contar un pedacito también? Oh, sí. Aprovechando, ya estamos por culminar el programa. Sigue, Karina. Entonces terminemos contigo. Quiero dar un pedacito de una cita que dijo el padre Pío IX, una encíclica, bien, entonces donde él pone un titular, ¿no? Dice, perverso el sistema al que asegura que en cualquier religión el hombre puede alcanzar la salvación. Tal es el sistema perverso y opuesto a la luz natural de la razón que propugna la indiferencia en materia de la religión, con el cual estos inveterados enemigos de la religión, quitando toda diferencia entre la virtud y el vicio, entre la verdad y el error, entre la honestidad y la vileza, aseguran que en cualquier religión se puede conseguir la salvación eterna, como si alguna vez pudiera entrar en consorcio la justicia con la iniquidad, la luz con las tinieblas o con Cristo con Belial. Justo ahí marca una cita en 2 de Corintios, en el capítulo 6, versículo 15, en donde indica, ¿podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? Con esa reflexión lo dejamos, hermanos, ¿no? Para que usted analice. Ahí mismo estamos diciendo que todo lo que estamos tratando de decir es que no se confundan, hermanos, que no haya la viveza de otro que gane y usted queda realmente con consecuencias, porque lo que usted hace ahorita, que está tratando de llevar una vida religiosa, una vida católica, lo más cercano a Dios, y se va, poco a poco el enemigo va a tratar, ¿no?, de debilitar nuestros conocimientos adquiridos y nos va a inclinar con el pensar de nuestra sociedad. Y es que es así, cuando poco a poco nos escuchamos al amigo, escuchamos al vecino, y ahí vamos perdiendo y vamos cayendo en este error que es el indiferentismo religioso. Sí, definitivamente, y recordaba también en otra parte de estos escritos de Benedicto XVI, donde él indica pues que en la actualidad existe una interpretación relativista de la religión, ¿no? Y es lo que se conoce como la teoría del pluralismo religioso. Y ya esa teoría está aceptada hoy en día como verdad, como derecho, ¿no? Y tiene que ver mucho con la forma en que los hombres creen que tienen el derecho, ¿no? O sea, porque ya lo ven, ¿no? O sea, no es solamente una realidad de hecho, sino una realidad de derecho para estas personas que asumen el relativismo como verdad. Entonces, y Cristo, a lo más tiene una posición particular, de particular importancia. O sea, Cristo tiene una particular importancia porque Él, siendo el único camino posible, ¿verdad?, para la salvación. Cuando quienes practican ese relativismo religioso, al elaborar su propia verdad, están rechazando a Cristo. Y al rechazar a Cristo, se están privando ellos de su salvación. O en otras palabras, ¿no?, en referencia, para hablar en los términos duros, fuertes, pero correctos, como tú lo dijiste hace un momento, pues lo que están labrando es su propia condenación. Porque al fin y al cabo, este relativismo religioso es condenar a Cristo. O sea, en otras palabras, es como matar a la verdad.
Y como le decía otro sacerdote, es el indiferentismo religioso, es una forma de herejía. Sí, claro. ¿No? Así es. Entonces, mis queridos hermanos, esto, y ya para culminar, porque ya el tiempo se nos acaba, va de la mano con la evolución ética social de la humanidad, ¿no? Entonces, porque está estrechamente relacionado. En el campo ético social, la moral en sí, también está menoscabándose, ¿no? Por el relativismo. ¿Por qué? Porque para lo que uno está mal, para otros está bien. Para unos está bien robar, para otros, mientras no roben mucho, no importa. Hace poco escuchamos a una asambleísta decir, roben, pero roben, ¿no es? Háganlo bien, ¿no? Yeah. Sí, por eso le siguieron una causa, le iniciaron un juicio, o le quisieron un juicio en la asamblea, ¿no? Y bien, y hoy en día justamente por eso, por esa falsa percepción de la verdad, hay tanta corrupción, la moral está destrozada, ahí vemos tanta gente que se hace millonaria a punta de pillerías, ¿no? Y eso es aplaudido por muchos porque la escala de valor ha cambiado, pues ahora es diferente para cada cual. Entonces, es gravísimo, y entonces realmente más grave que el agnóstico práctico. El agnóstico práctico es aquel que se confiesa católico, por ejemplo, pero a la larga vive una vida diferente, ¿no? El agnóstico práctico es aquel que se dice católico, vive una vida desordenada, pero va a misa. O sea, interpreta las cosas y quiere acomodar la religión a su manera. Y lo interpreta a su manera. Entonces, termina, no sabemos si es peor eso o la indiferencia de decir, no, Dios no es importante, Dios no hace falta en mi vida. Y es la consecuencia de los millennials hoy en día, sobre todo, porque para ellos todo es sentirse bien, no importa dónde esté, qué religión practique, más o menos el sentir de los milenios, ¿no? Así, mis queridos hermanos, mucho cuidado con eso, nada de fríos, muy calientes, muy encendidos en la fe, a defender la fe, y sobre todo, la única manera en que podemos demostrar a este mundo que tiene que cambiar y ir por el camino correcto es con el ejemplo de vida y la predicación alegre y entusiasta. No, yo no veo otra forma, mis queridos hermanos. No sé tú, Karina. Así es, no permitan, queridos hermanos, que otros les arranque la oportunidad de que ustedes lleguen a la gloria de Dios. Porque ese indiferentismo hace que te alejes y en un momento u otro, en un cerrar de ojos, ya eres parte de otros. Maneras de pensar diferentes y te cerraste tú mismo la puerta. Eres el único que puedes, no permitas que eso ocurra. Lucha, como dice Angelito, mantén la llama viva de tener la fe en Cristo, de seguir, ¿no? En esto que no es fácil, ¿no? Es una lucha constante. Nadie dice que es fácil, es una lucha constante y lo vas a poder hacer siempre con la oración, con la confesión. Siempre conversa con alguien que necesite, que sepa, que esté metido en el campo religioso, alguien que te pueda aconsejar y que pues que todo marche bien. Listo, excelente, Karina. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Entonces nos vemos la próxima semana con un nuevo programa de aquí en Radio Fides Online, de su programa Fe Católica. Bendiciones, hermanos. Nos vemos la próxima semana.